Muy buena tarde, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión dar continuidad con nuestras sesiones virtuales y en esta ocasión abordando propiamente el derecho mercantil 1 dentro de, repito, nuestra segunda intervención virtual. Damos la bienvenida a las diferentes personas que se están conectando. Agradezco infinitamente su intervención. Vamos a dar un minuto. Agradezco a Alondra que se está conectando. No sé si me escuchas, Alondra, ¿me puedes indicar, por favor, para ver si no tenemos problemas con el audio? Mucho lo agradeceré. ¿Me puedes indicar si me escuchas, por favor? Sí, profe, sí, la escucho bien. Buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio, si me lo permites, siguiendo el transcurso de la sesión, conforme se vayan integrando tus compañeros para que en ese mismo sentido pues podamos ir avanzando y de igual forma también podamos ir abonando con los temas que nos son aplicables al día de hoy. Si recordamos, en la sesión pasada analizábamos propiamente qué es una sociedad mercantil, cómo está constituida, hablábamos propiamente del instrumento jurídico normativo que le da sentido y que propiamente estamos hablando de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De igual forma, hablábamos de cuáles son las sociedades mercantiles y nada más como mero repaso, vamos a indicar que la clasificación de las sociedades mercantiles se encuentra establecida específicamente en el artículo primero, ¿no? En donde nos indica que las sociedades mercantiles o que la ley reconoce como sociedades mercantiles a la sociedad de nombre colectivo, a la sociedad en comandita simple, a la sociedad de responsabilidad limitada, a la sociedad anónima, a la sociedad en comandita por acciones, a la sociedad cooperativa y a la sociedad por acción simplificada. También hablábamos de cómo se constituyen las sociedades mercantiles, es decir, cómo las sociedades mercantiles en general, cómo le va a dar cabida, que tienen que tener un registro y que este registro se lo expide propiamente el Registro Público de Comercio, que para que puedan otorgarle un folio deben de tener previamente o reunir todos los requisitos que le establece para su constitución y que lo integra a través de un acta, de una escritura o de una póliza constitutiva, tal como lo establece el artículo sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde señala específicamente los 13 apartados o las 13 fracciones con las que debe constituirse y debe operar. Y que emanado de esto existe distintos tipos de sociedades, además de las que nosotros ya hemos establecido, o la clasificación que se encuentra comprendida previamente dentro del artículo primero, pues también vimos que existen aquellas sociedades que son las sociedades lícitas, que son aquellas, como vimos, que tienen una nominación y que se encuentran reguladas por la ley. Las sociedades ilícitas, aquella cuyo objeto es contrario a derecho, y ya hablábamos cómo se va a dar vista al Ministerio Público, cómo proceden a distribuir los bienes muebles o inmuebles que en un momento dado pues se encuentran. Vimos también cómo se va a integrar una carpeta de investigación en contra de quienes funjan, en este caso como los responsables o como los socios, etcétera. También hablábamos de las sociedades nulas, de las sociedades inexistentes y demás, ¿no? Entonces, de manera genérica abordábamos estos puntos. Ahora bien, el día de hoy vamos a dar continuidad con los temas que nos ocupan y para ello, pues bueno, vamos a continuar dentro de los puntos que también establece nuestro temario, específicamente con la sociedad anónima. Vamos específicamente a señalar qué es una sociedad anónima, cómo se encuentra regulada, en dónde propiamente o en qué artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles se encuentra señalada. Para ello, vemos que la sociedad anónima es aquella que, si bien es cierto, emana su constitución o su forma de reconocimiento a partir de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque en ella se reconoce el derecho que nosotros como individuo tenemos para asociarnos, ¿no? De manera libre con quien nosotros querramos. Por ello, se establece que es un derecho que tenemos para constituir una sociedad o, en su defecto, para crear una asociación, ¿no? Esta sociedad vemos que siempre y cuando, como ya citábamos en la clase pasada, persiga un fin en específico. Y cuando nosotros hablamos de un fin, obviamente tiene que ser lícito, tiene que ser permitido. Luego entonces, cuando nosotros hablemos en ese sentido, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente en el artículo 9, señala que no se podrá coartar el derecho de nosotros como individuos de poder asociarnos o de poder reunirnos pacíficamente
con cualquier objeto siempre y cuando éste sea lícito, ¿no? Entonces, ahí habla específicamente de que las sociedades pueden ser constituidas por personas físicas o por personas morales y que en ese mismo sentido pueden ser personas mexicanas o por su conducto también pueden ser personas extranjeras. Vuelvo a repetir, cuando persigan un objeto o un fin en particular y que éste sea permitido por el derecho, obviamente señalando todas aquellas formalidades que la propia ley le confiere. Luego entonces estamos hablando que emanado del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da cabida a la creación de una ley supletoria. Y cuando nosotros hablamos de esta ley supletoria, bueno, pues en materia de sociedades mercantiles, estamos hablando de ¿cuál? Pues de la Ley General de sociedades mercantiles, ¿no? Esta ley general de sociedades mercantiles vemos que es una en donde se encuentra comprendida de manera específica qué es una sociedad anónima. Dentro de ella, las sociedades anónimas vemos que es aquella que existe bajo una denominación, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que las sociedades pueden tener un nombre en particular, es decir, una denominación o nominación, pero también existen aquellas sociedades que carecen de un nombre como tal. Entonces, la sociedad anónima, en ese mismo sentido, bueno, la ley le atribuye un nombre, por eso lleva bajo su sigla o se constituye bajo las siglas SA, Sociedad Anónima. Por lo regular se denomina o se establece como capital variable, es decir, SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿no? Y se compone exclusivamente de la obligación que va a verse obtenida por parte de los socios y que esta obligación se limita únicamente en cuanto al pago de las acciones, es decir, la forma en que ellos van a operar es en cuanto al cumplimiento específico de cada una de las acciones que los socios van a responder o van a verse obligados. Por ello, la denominación que va a llevar esta sociedad se forma de manera libre. Esta denominación no puede ser igual a otra que ya haya sido utilizado por alguna sociedad, porque como recordemos, mencionábamos en la clase pasada, cada sociedad para que pueda constituirse debe tener un nombre en particular para que en su momento pueda responder por los derechos, es decir, pueda cobrar todos aquellos incrementos que el objeto de esta sociedad tenga, o por el contrario, deba responder por las obligaciones. Entonces, estas van a ser atribuidas específicamente a la sociedad que en un momento dado pues tenga esa nominación. Vemos que en ese mismo sentido, cuando hablamos de esa denominación, pueden obtenerla propiamente a partir de dónde, de obtener este registro, es decir, de haber sido dadas de alta a través del registro público de comercio. Y también va de la mano con la autorización de la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque ella o la Secretaría de Economía es propiamente la que reconoce o la que valida esta nominación. Por ello, repito, va a ir el nombre de la sociedad y acompañado de las siglas SA, ¿sale? Porque obviamente así es como se abrevia SA. Vemos que las sociedades anónimas pueden ser compuestas o constituidas por lo menos de dos socios. Aquí estamos hablando de que ya tiene una forma de reconocimiento, es decir, un número específico. ¿Por qué? Porque cuando constituimos sociedades, como también lo citábamos, tienen un número mínimo de socios y las sociedades deben ser mínimo 2 y de 2 en adelante. Ahora, cuando hablamos de la sociedad anónima, entonces nos dice que deben ser constituida por los menos de 2 socios fundadores y que este reconocimiento lo deben hacer ante notario público para realizar la protocolización de la escritura o de la póliza constitutiva, que en el mismo sentido ahorita vamos a especificar porque algunos requisitos coinciden con los que señalábamos dentro del artículo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles cuando hablábamos de las sociedades mercantiles en general, pero ahora cuando nosotros estamos aludiendo propiamente en materia de sociedad anónima, vemos que esta encuentra de manera específica su razón de ser en el capítulo 5º, ¿no? De la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente a partir del artículo 87, ¿no? El capítulo 5º habla exclusivamente de la sociedad anónima y a partir del artículo 87 nos empieza a decir o a otorgar una definición de qué es una sociedad anónima. Cuando hablamos de la sociedad anónima, aquí como hace rato te comentaba, ¿no? Existe bajo un nombre
nombre en particular, es decir, para poder distinguirla. Y obviamente, como hace rato también te citaba, deben de obligarse a otorgar una cantidad cierta, y esta cantidad cierta es con lo que van a partir o con lo que van a dar inicio a la conformación de la sociedad, para que luego entonces se realice esta distribución de acciones. Y cuando hablamos de la distribución de acciones, ahí es cuando va a limitarse al pago por ellas, ¿no? Aquí ya se otorga una cantidad dependiendo del concepto o del monto total que se tenga o que tenga la sociedad. Ya vamos a empezar a fraccionar las acciones para que en ese grado pues puedan tener una participación los socios. Esta forma de intervención de una sociedad anónima, vemos que esta se realiza de manera libre, con lo que tú quieras aportar o el grado de participación o de acciones que tú quieras tener, no se limita a una obligatoriedad, es decir, no porque la constituimos tú y yo, vamos a tener el 50 y 50. Quizás somos dos socios, pero tú puedes tener el grado de participación del 80% y yo del 20%, ¿no? Entonces, ahí se establece dentro de la escritura del acta constitutiva o de la póliza constitutiva, el nombre que tú le quieras dar, cualquiera de ellos es correcto. Ahí se va a especificar qué grado de participación dentro de la sociedad va a tener cada uno de los socios, ¿no? Y vemos que en el mismo sentido, cuando nosotros estemos hablando de los requisitos para poder conformar o crear una sociedad anónima, al principio vamos a identificar la similitud que se tiene con el artículo 6 de las leyes de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando nos habla de las sociedades en general. Y a partir del artículo 89, ahí nos especifica cuáles son de manera puntual los lineamientos que la propia ley te establece para crear una sociedad anónima. Y aquí nos dice, primeramente, que hayan dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, es decir, que ya existe un número específico de socios. Cuando hablábamos del artículo 6, ahí iniciaba dentro del reconocimiento o de la obligatoriedad de establecer el nombre de los socios, el domicilio de cada uno de ellos, ya sea como persona física o como persona moral, etcétera, ¿no? Hablábamos de manera puntual de las generales de los socios para que pudieran identificarse. Aquí en la fracción primera nos habla del número mínimo de socios que debe constituir una sociedad anónima y que también ellos, o cuando menos, deba suscribir una acción para poder conformar una sociedad. Como requisito segundo, dentro de este mismo artículo 89, nos habla que dentro del contrato social establezca un mínimo de capital social y que esté íntegramente suscrito. Cuando hablamos del contrato social, es aquel donde va a especificar los derechos y las obligaciones que vamos a tener nosotros como socios. Es decir, ¿a qué nos vamos a obligar? ¿Cuándo podemos disolver de manera anticipada nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a responder de manera solidaria, subsidiaria, limitada o ilimitada, ¿no? Dependiendo cómo hayamos establecido nuestro contrato social, es también cómo nos vamos a ver sometidos a las particularidades. Recordemos, ¿no? Como también citábamos en nuestra sesión pasada, cuando hablamos de un acta constitutiva, de una póliza o de una escritura, están sujetos los lineamientos específicos que nos vamos a obligar y que también nosotros vamos a acceder a derechos. Pero cuando hubiera el caso de que por alguna circunstancia se omita alguna cuestión en particular y que de manera extraordinaria en el trayecto de la constitución de la sociedad o cuando ya está operando suceda, por ello existen las sesiones, que se realizan sesiones ordinarias y que se realizan sesiones extraordinarias. Las ordinarias son aquellas que desde el momento de la Constitución se señala. Ejemplo, vamos a sesionar, se me ocurre, cada 5 de cada mes o cada 5 de cada 2 meses, ¿no? Y las extraordinarias, pues son aquellas que cuando existen casos fortuitos, de manera inmediata se necesita reunir a los socios para tomar decisiones en base a determinados elementos, ¿no? Y que por ello, pues no da cabida a que nos esperemos hasta la siguiente sesión. Entonces, cuando este es el caso, es porque alguno de los puntos que no se encuentran comprendidos o analizados dentro de estas pólizas constitutivas o dentro del contrato social de manera específica,
pues hay una necesidad de poder dar una respuesta. Entonces, específicamente, pues ahí es donde se suple, pero caso contrario, por ello, dentro de este contrato social o dentro de nuestra escritura, pues se debe señalar para evitar que existan estas discrepancias y que tenga que ser sometida a votación de los socios para poder determinar si sí o si no se realiza tal cuestión, ¿no? Entonces, ahí repito, dentro de la fracción segunda del artículo 89 nos indica que el contrato social establezca el monto de capital social para que no vaya a quedar a consideración de los socios, sino que ya se tenga un margen específico y que dentro de este pues se encuentre debidamente señalado, ¿no? Ahora bien, dentro del mismo artículo, pero ahora dentro de su fracción tercera, que nos indica que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario, es decir, que se establezca un monto de recurso en efectivo para que pueda fungir o para que pueda operar. Y que dentro de la cantidad que se deba tener para poder realizar la tramitación o dar continuidad al por qué se constituye la sociedad, es decir, el objeto o fin que persigue, pues luego entonces se debe tener cuando menos, ahí nos dice, el 20% del valor de cada acción. ¿Para qué? Para que exista una cuestión circulante. La fracción cuarta nos indica que se exhibe íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos al numerario, es decir, que se pueda obtener un recurso que, si bien es cierto, no afecta la constitución o el buen trance de la sociedad, y que luego entonces este recurso sea completamente ajeno a lo que ya se tiene destinado para un fin distinto, es decir, que contemos con un recurso exclusivo para que la sociedad continúe su cauce y que por otro lado, pues también tengamos un monto, ahí nos dice, valor de cada acción que ha de pagarse para responder ante circunstancias que se presenten, pero que este monto no transgreda o no limite o no tenga una repercusión directa con nuestra sociedad. Esos son las cuatro fracciones que nos indica el artículo 89 que se debe de tomar en cuenta para proceder a la constitución de una sociedad anónima. Obviamente, además de dar cumplimiento a todos los lineamientos que nos señala el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque para que pueda tener un registro, válgase la redundancia, ante el Registro Público de Comercio, pues deberá cumplir a cabalidad cada uno de los puntos o de las fracciones que en ella se señalan. También nos dice que la sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público, lo que hace rato te decía. Cuando nosotros querramos constituir una sociedad anónima, pues también lo podemos hacer específicamente con la vista o ante un notario público, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, como hace rato te decía, una vez de que se tenga por lo menos a los dos socios, se puede acudir ante notario público para que se inicie con los trámites de protocolización de la escritura o acta constitutiva de la sociedad. Una vez que ya se tiene protocolizada, entonces se procede a inscribirla ante el Registro Público de Comercio para que obviamente empiece a surtir todos aquellos efectos ante terceros. Sin embargo, la sociedad anónima también puede ser constituida a través de la suscripción pública, ¿no? En donde los socios podrán inscribir las acciones representativas dentro del capital del Registro Nacional de Valores y obtener, en este caso, la autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en ese sentido pueda realizar una oferta al público, obviamente tomando en consideración todos aquellos lineamientos que se encuentran comprendidos dentro de la Ley del Mercado de Valores, ¿no? Porque recordemos, existen diferentes instrumentos jurídicos normativos que van a regir o que van a dar cabida a la constitución y a la validación de la ley de las sociedades mercantiles en general, ¿no? Específicamente hablábamos hace rato de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después hablábamos de la Ley de Mercados y Valores. Y obviamente existen que todas estas emanan del artículo 9 de la ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde inicia o en donde nos faculta a nosotros como individuos nuestro derecho de poder crear una sociedad o de, en su momento, pues también poder asociarnos, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, bueno, como estábamos, ¿sí me escuchan? ¿Alumnas? Hola, hola.
De repente como que se le va el audio. Ah, ok, pero ahorita sí me escuchan. Sí, profe, ahorita sí. Ah, ok, gracias. Entonces, les decía que existen estos instrumentos jurídicos normativos que van a regir o que le van a dar vida propiamente a las sociedades mercantiles en general, ¿no? Partimos del artículo 9 de la Constitución, luego entonces nuestra ley supletoria, en este caso será la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero a la par existen otros instrumentos que dependiendo de cada sociedad pueden operar. No significa que todos se vayan a aplicar a todas las sociedades. Por ejemplo, hablando específicamente de la ley de las sociedades, de sociedad anónima, emana ahí sí de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dentro de su artículo 87, que empieza a tener operancia, y también puede regirse y tiene sentido la ley de mercados y valores, ¿no? O la ley del mercado de valores, porque ahí también puede constituirse o puede tener esa forma de reconocimiento. También vemos que tal y como lo señala nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, ahora, dentro del artículo 90, nos indica que la sociedad anónima puede constituirse por comparecencia ante fedatario público, lo que hace rato decíamos. Lo inicia el notario público, lo protocoliza, una vez que tiene este protocolo, lo inscribe ante el registro público para que le dé este reconocimiento o este folio o esta validación, ¿no? Y ahí propiamente comprenderá todas aquellas circunstancias como socios, como la forma de reconocimiento de la escritura, de la póliza o del acta constitutiva, y en este sentido, bueno, aquí también nos dice que se adaptará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Mercados y Valores, que es en ese caso, cuando estábamos hablando que si no se realiza de manera inmediata ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio, puede inscribirse o puede iniciarse en esta Ley de Mercados y Valores para que pueda empezar a operar. Dentro del numeral 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, hay que es lo que nos reconoce todos aquellos requisitos que debe comprender la escritura o póliza constitutiva para que pueda operar una sociedad anónima como tal, en donde nos indica que la sociedad anónima, además de lo establecido dentro de los requisitos del artículo 6 de esta ley, es decir, lo que ya vimos, ¿no? El nombre de las personas, el domicilio, el nombre de la sociedad, el domicilio de la sociedad, el capital social, etcétera, el objeto que persigue y demás. También aquí te exige otro tipo de requisitos adicionales a ellos. Dentro del primero nos dice la parte exhibida del capital social, es decir, el monto en particular que se tiene destinado para que constituya el capital social, ¿no? Porque también hace rato lo citábamos, es parte importante que debe también encontrarse comprendida dentro del contrato social. La fracción segunda nos indica el valor nominal, el número y la naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, es decir, cómo se encuentra comprendido el capital social, qué grado de participación o de responsabilidad o de intervención tiene cada uno de los socios para que en ese sentido pueda responder también tanto por los saberes como también por las deudas que en un momento dado puedan requerirse y que se tenga que usar o en este caso tomar en consideración de este capital social, ¿no? Después nos indica la forma y los términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones, es decir, cuando no exista un monto específico por algún adeudo o por alguna circunstancia que no esté debidamente acreditada dentro de las acciones, entonces, si existe alguna circunstancia que liquidar, se tiene en un momento dado que hacer válido este tipo de participación. ¿Cómo lo vamos a pagar? Haciendo uso del capital social o del capital de fondo de reserva, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros lo hayamos establecido dentro de nuestra escritura o póliza constitutiva, es por ello acá te dice la forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de acciones, de dónde vamos a hacer uso o si no también si se va a responder únicamente por el monto que se tiene dentro de la sociedad o si la deuda puede ir más allá, es decir, que ya deberán pagarse por bienes que sean de pertenencia directa de los socios, ¿no? Todo esto debe citarse específicamente emanado de la fracción tercera. Después nos indica la participación en las utilidades concedidas a los fundadores va en el mismo sentido. ¿Qué grado de participación o grado de porcentaje dentro de las acciones tiene cada uno de los socios para que en ese mismo sentido sea proporcional todos aquellos saberes que le correspondan, ¿no? Vuelvo a reiterar, no porque somos dos socios será 50-50 las utilidades, ¿no? Si tú tienes un porcentaje de participación mayor,
pues en el mismo sentido, será mayor el incremento o el reparto por concepto de beneficio de utilidad que se tenga. A contrario sensu, también se responderá en el mismo grado y con el mismo porcentaje por todas aquellas pérdidas o deudas que genere la propia sociedad. Después nos indica en la fracción quinta el nombramiento de uno o varios comisionarios. ¿Quiénes son los comisionarios? Aquellas personas quienes van a tener esta responsabilidad de poder identificar o de fungir como observadores, como validadores, como aquellas personas, ¿no? Llamémosle, van casi de la mano con los administradores que se considera para todas aquellas sociedades en general, pero que ahora van a fungir bajo el cargo o bajo el distintivo de comisarios, porque son aquellos, repito, que van a tener de manera inmediata la responsabilidad para resolver todos aquellos asuntos que surjan emanado de la sociedad, ¿no? Por ello van a tener un nombramiento. Este nombramiento también se citará dentro de la escritura o póliza constitutiva para que pueda reconocerse esta función. Y obviamente si tendrán la voz y el voto, es decir, si van a tener esta responsabilidad para toma de decisiones y hasta qué grado van a poder responder, ¿no? Después, que nos indica la fracción sexta, las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones. Esto va de la mano con lo que hace rato te decía. En el nombramiento de los comisarios, únicamente se establece que van a tener la responsabilidad para resolver asuntos que emanen de la sociedad o también para toma de decisiones y para que tengan la firma y puedan fungir o puedan hacer uso de recurso, ¿no? Porque en ese mismo sentido, bueno, pues también ahí se establecen las facultades que la Asamblea. ¿Quiénes somos la Asamblea? Todos aquellos que constituimos o que fungimos como socios, independientemente del grado de participación que tengamos y que determinamos alguna participación o determinamos algunas funciones adicionales que deberán tener estos comisarios y que puede ser que emanen de una sesión. Por ello se dice Asamblea General. Algunas decisiones que son objeto de votación y que luego entonces se plasman a través de las actas, ¿no? No hablo de las actas constitutivas, no, las actas constitutivas nada más se realiza una acta constitutiva que es para poder crear la sociedad. Pero cuando hablamos de las actas emanadas de las asambleas, son aquellas que surgen dentro de las sesiones ordinarias o, en su caso, de las sesiones extraordinarias que se citan, ¿no? Todo aquello que se someta a consideración, por ejemplo, ¿no? Cuando existe, y hago un paréntesis, cuando existe una sesión ordinaria o una sesión extraordinaria, primero se realiza ¿qué cosa? Pues se hace una papeleta en donde se establece los puntos, ¿no? Que van a iniciar o todo aquello que va a comprender la asamblea. ¿Para qué? Para que únicamente nosotros como socios llevemos a cabo estos puntos, ¿no? No podemos salirnos de lo que establece propiamente los puntos que acordamos en la asamblea. Estos puntos o estas circunstancias que nos indican que vamos a regir, ejemplo, vamos a dar inicio con la lista de asistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si somos 10 socios, para que pueda validarse una asamblea, tiene que existir la mitad más uno, porque por ello se dice que exista quórum legal para sesionar. ¿Por qué? Porque como son decisiones que tienen que ser votadas y que tienen que ser aprobadas, forzosamente debe existir la mitad más uno de los socios, porque si no, entonces, aunque todos voten a favor o aunque todos voten en contra de determinados puntos a saber, no tendrá validez porque la mayoría no estuvo presente, ¿no? O en su defecto, puede ser que si somos 10 socios, pero no cada uno tiene el 10% de participación, ¿no? O de acciones. Puede ser que seamos 10 socios, pero 3 socios tienen el 20% cada uno, 2, 4, 6, ¿no? El 60%. Y el otro 40% está distribuido dentro de los otros 7. Entonces ahí sí, aunque nada más existan estos 3 socios, si estos 3 socios votan a favor o estos 3 socios votan en contra, entonces ahí sí vale lo que digan o lo que ellos determinen. ¿Por qué? Porque su participación dentro de la sociedad es mayor a la que tienen estos, ¿no? Entonces ahí sí es válida la sesión. Por ello, todo lo que se acuerde
dentro de la asamblea, tanto en pro o en contra de determinados puntos, deberá quedar asentado en un acta que deberán firmar para que luego entonces tenga esta obligatoriedad. Y no únicamente va a regir o va a aplicarse para todos aquellos socios que estuvieron presentes, no, va a aplicar tanto por los presentes como por los ausentes, porque ya son decisiones tomadas y ya son decisiones validadas. Por ello, regreso a cuando hablábamos de la fracción sexta, que nos indica todas aquellas facultades que dentro de la asamblea hayamos aprobado o hayamos validado que iba a tener el comisario, para que en ese mismo sentido pues también pueda responder por las acciones o por las omisiones que dentro de la sociedad se hayan realizado y que ahora pues sean directamente atribuibles a su responsabilidad, ¿no? Por ello también nos dice, así como para el ejercicio del derecho de voto, porque también puede en un momento dado requerirse que los comisarios tengan alguna participación. Entonces, ahí se indicará, el comisario tiene una participación o no la tiene dentro de las asambleas, ¿sale? Y también en cuanto a las disposiciones legales que puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. Es decir, que si nosotros ahorita indicamos que va a ser Juanito Pérez el comisario, pero ya sea por el tipo de trabajo, por alguna circunstancia que haya realizado y que genere un detrimento o una afectación a la sociedad, entonces podamos removerlo del cargo, ¿no? No porque ya obra su nombre dentro de la escritura, pues entonces tiene que ser de manera permanente, sin importar alguna circunstancia, su nombramiento, que pueda ser revocado. Eso también debe quedar debidamente señalado. Después, en la fracción séptima que nos dice todas aquellas situaciones que en un momento dado puedan dar cabida a exclusión de socios, cómo pueden ser removidos estos socios, cómo se pueden otorgar las acciones, quiénes pueden acceder a estas acciones, cuándo se puede ampliar, limitar o negar la suscripción de los socios, qué mecanismos se pueden seguir cuando no hay ningún tipo de acuerdo entre los socios, cómo pueden ser votadas las decisiones, porque a un punto final se puede llegar, pero puede darse el caso que al momento de votar algún tema exista la misma participación, 50% a favor y 50% en contra. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo, no? Ya que no existe ninguna mayoría. Pues entonces ahí puede ser que en un momento dado los socios no llegan a un punto de equilibrio porque ambos votan 50 a favor y 50 en contra, pero puede darse el caso que se le haya dado el derecho del voto al comisario. Entonces el comisario, al emitir su voto, pues ya va a incidir en una inclinación hacia uno o hacia otra validación, ¿no? Entonces, todo ello también es lo que de manera genérica contempla la fracción séptima. Después, ¿qué nos dice? Que el artículo 92, cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, es decir, se haya dado inicio ante notario público para que se dé cabida con la protocolización de la escritura o póliza constitutiva, todos los socios o los fundadores van a redactar y van a poder y van a deber, no nada más poder, sino que como ya dijimos, tendrán que acudir o tendrán que inscribirlo ante el registro público. ¿Para qué? Para que pueda tener este registro. Y obviamente con todos y cada uno de los lineamientos señalados dentro del artículo sexto, ¿no? De nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, para que luego entonces la pueda validar como tal. Después vemos que dentro del artículo 93 se señala de manera puntual cómo se va a llevar a cabo la suscripción, ¿no? Es decir, cómo se podrá dar cabida a la entrega y al reconocimiento de esta constitución de sociedad ante el registro público. Y aquí nos indica que se recogerá por duplicado en ejemplares del programa y también nos maneja 7 fracciones que deberán cumplirse como tal, ¿no? De manera genérica nos habla de la forma en que se tiene que hacer la convocatoria, las acciones que se deberán pagar sobre bienes específicamente citados, la forma y los términos que va a tener el suscriptor, el número que se tiene que expresar con letras, etcétera, la fecha de la suscripción y demás elementos importantes, ¿no? Entonces vemos que de manera puntual ahí se encuentra comprendido los lineamientos, las formas y los requisitos que debe comprender tanto el acta constitutiva como se deberá hacer saber o dar de alta ante el registro público, que no únicamente tú puedes acudir de manera directa ante el registro público para su cabida, sino que también puedes realizarlo de manera anticipada ante un notario público para que le dé esta validación, empiece con la protocolización o incluso te puedes ir de manera directa a lo que se establece dentro de la Ley de Mercado y Valores,
para que luego entonces puedan hacer valer o puedan dar inicio con la constitución de la sociedad anónima. Ahora bien, dentro del artículo 100 también continuamos hablando de la sociedad anónima, pero aquí ya nos habla de la asamblea constitutiva, ¿no? ¿Cuáles son las funciones, los objetivos y la importancia de poder realizar esta Asamblea General Constitutiva? Y ahí, dentro de este artículo, también nos vuelve a citar diferentes fracciones, que son 4, en donde nos señala qué es o cuáles son las formas de reconocimiento de la importancia que esta tiene. Primeramente nos dice que la Asamblea General de Acciones tiene como función específica o se ocupa de comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de los estatutos. También tiene como fin examinar y aprobar los avalúos de los bienes distintos al numerario. De manera específica, todos aquellos requerimientos que en un momento dado te puede solicitar el registro público o te puede requerir alguna instancia para que tú puedas operar, ¿no? También para que puedas señalar el grado de participación que van a tener los fundadores, cómo está operando la forma o la integración de tu sociedad, si se está dando cumplimiento a los estatutos que también se señalaron o los que debe perseguir tu sociedad anónima, cómo van a ser la distribución de recurso o de bienes o del valor de los numerarios con que se encuentra y demás lineamientos son lo que se ocupa la Asamblea General, es decir, de investigar o de analizar el buen funcionamiento de la sociedad. Después vemos que dentro del numeral 103 nos indica quiénes son los fundadores de una sociedad anónima. Y ahí también nos señala 2 fracciones importantes. Vemos que la sociedad anónima, como ya te decía, empieza a tomar en cuenta su reconocimiento del artículo 87 y se va hasta el numeral 110. A partir del numeral 111 empieza también las acciones que comprenden o que forman parte de la sociedad anónima. Y vemos que dentro del artículo 111 nos indica que las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima están representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y para en un momento dado poder transmitir la calidad y los derechos del socio, y que en un momento dado también contemplan las disposiciones relativas de los valores literales en lo que sea compatible con la naturaleza y que no sea modificado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué nos indica ahí? Que cuando nosotros hablemos de los títulos nominativos, ¿cuáles son los títulos nominativos? Pues recordemos, los títulos nominativos, ¿en dónde encuentra su razón de ser? En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahí vemos que existen títulos o que existen letras nominadas o innominadas. Y cuando hablamos de los títulos nominativos, encontramos al cheque, encontramos al pagaré, encontramos a la letra de cambio, ¿no? Aquellos documentos que tienen certeza jurídica y que obviamente también dan cabida a la creación de derechos y obligaciones para todos aquellos que en un momento dado se encuentran inmersos dentro de la suscripción del título. Acá nos indica que estas acciones, específicamente lo que contempla o que contempla el capital social, dicho sea de paso, de la sociedad anónima, deben de representarse por títulos nominativos. ¿Cuáles? Los que en este caso pues se acuerden, ¿no? Y que ahí van a servir para que tú hagas constar también, además de que ya se encuentra debidamente señalado dentro de la escritura o póliza constitutiva, pues de igual forma lo acreditas con este título de crédito o este título nominativo que va a tener esta obligatoriedad y en reconocimiento de derechos, pero también en imposición de obligaciones y que van a dar cabida para transmitir o para acreditar la propiedad, ¿no? Bueno, ¿qué más nos indica? También dentro del artículo 112 nos dice que las acciones serán de igual valor o conferirán iguales derechos, es decir, todos aquellos lineamientos que emanen de las acciones podrán tener el mismo valor, no porque yo tengo el 1% de las acciones, si tú tienes el 20%, obviamente por valor numeral es lógico que tu grado de participación tienes 19 veces más que yo, pero por cada 1% de tu acción, lo mismo vas a generar en derechos tú que yo, ¿no? Es decir, el 1% que yo tengo, el total del monto que se esté generando, cada acción va a valer exactamente lo mismo, pero también cuando exista una cuestión de deuda, cada acción también va a responder en igualdad proporcional en el mismo sentido. Eso es lo que también nos está señalando, ¿no? Después, cuando nosotros continuemos dentro de estos mismos numerales, vemos
que continúan hablando de cómo contempla las acciones, cuáles van a ser las responsabilidades que se tengan y demás, ¿no? Nos vamos hasta el artículo 125, donde se señala que los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán contener el nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, es decir, para poder identificar de manera inmediata quién es el titular de este, válgase la redundancia, de este título de acciones, ¿no? Para que no puedan existir o dé cabida a que pueda surgir alguna duda de que si se habla de determinada persona, porque puede ser, por ejemplo, que padre e hijo tengan el mismo nombre, ¿no? Juanito Pérez, ¿no? Pero, o incluso Juanito Pérez González. Sin embargo, puede ser que el domicilio, o hablando específicamente de los padres, ahí ya estamos hablando quiénes son los progenitores de cada uno. Entonces, circunstancias que permitan identificar de manera inmediata y de manera tal que no dé cabida alguna cuestión de error. Por eso ese nombre nacional